Bueno, el texto es por una ley de educación ambiental integral antiespecista. Aportes desde la filosofía, la ética y la educación. Por Adriana Barrionuevo y Luciana Samamé. Adriana Barrionuevo es licenciada y doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, profesora, investigadora y extensionista de la Facultad de Filosofía y Humanidades, docente en el Instituto de Educación Superior Carlos Leguizamón, a gestión estatal, y el interés profesional se centra en filosofía y educación y enseñanza de la filosofía, así como en procesos de lectura y escritura. En los últimos años se dedica a producir conocimiento y a promover y recoger experiencias en torno a pedagogías de la contracrueldad. Se define como activista del aula. Luciana Samamé es licenciada y doctora en filosofía. Actualmente ejerce la docencia en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado también como docente en la Universidad Nacional de Córdoba desde el 2001 hasta el 2011, en la Universidad Blas Pascal desde el 2009 hasta el 2016, en la Universidad Provincial de Córdoba desde el 2011 hasta el 2016 y en la Universidad Yachay Tec de Ecuador desde el 2017 hasta el 2020. Se interesa por diversos temas de ética aplicada y posee numerosas publicaciones en revistas académicas de la especialidad. Líneas de investigación: ética animal, ecofeminismo, justicia epistémica, virtudes judiciales, razonamiento jurídico. Por una ley de educación ambiental integral antiespecistas. Resumen. Como docentes filósofas incorporamos la Ley de Educación Ambiental Integral, que rige en Argentina, desde una perspectiva antiespecista. En el nivel superior hemos transmitido conocimiento, propiciado y recuperado experiencias educativas en torno al tema en las unidades curriculares a nuestro cargo: filosofía y educación y ética y construcción de ciudadanía. También en la universidad, tanto en el grado como en la extensión. Este artículo inicia con un factum. La educación ambiental no reconoce el especismo o carnismo como un problema. Incluso, más aún, la cuestión resulta invisibilizada. Desde esta constatación, planteamos argumentos a favor de la impugnación del especismo a partir de la noción de sintiencia, la cual nos impone el deber de considerar moralmente y no dañar a todos los seres con capacidad de sentir. A partir de este supuesto, avanzamos hacia el reconocimiento de derechos de la naturaleza, afirmando, en tensión con la ética animal, que los animales no humanos son portadores de derechos y respetarlos es imprescindible para el buen vivir. A continuación, nos detenemos en la singularidad de una escena escolar que interpretamos en clave de ideología carnista, y desde nuestros estudios sobre pedagogía de la contracrueldad, planteamos la necesidad de una formación docente que visibilice lógicas de crueldad instaladas en la cultura escolar, a los fines de producir transformaciones que propicien relaciones de compasión y empatía. Palabras claves: antiespecismo, ética ambiental, crueldad, compasión y educación. Había una nota que me la salteé, que dice: nos referimos al curso de extensión titulado Laboratorio de Pensamiento contra Pedagogías de la Crueldad, Cuerpo y Experiencia, y a los seminarios de grado Lógica de la Crueldad, aporte desde una contrapedagogía, y ecofeminismo y antiespecismo, conceptos para territorializar la educación ambiental integral, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, se ha realizado una actualización curricular en el itinerario pedagógico didáctico de Filosofía y Educación en el programa de modalidad combinada de la Dirección General de Educación Superior, que incluye el tratamiento filosófico de estas temáticas para la formación docente. Esto es en Córdoba, Ministerio de Educación, en el año 2022. Introducción.
En un artículo reciente, Barrio Nuevo y Samamé, año 2022, nos dedicamos a subrayar que entre los principios declarados en la Ley de Educación Ambiental Integral se promueve la igualdad desde el enfoque de género y la necesidad de incorporar las corrientes teóricas de los ecofeminismos. La correlación entre corrientes ambientalistas, feministas y antiespecistas demarca cruces en los que la pluralidad de enfoques se tensa en la denuncia del poderío de la industria capitalista en su fase extractivista actual y como contraparte en la necesidad de fortalecer la construcción colectiva de hábitats comunes. Asimismo, desde el siglo XX, a una lucha encabezada por diferentes movimientos sociales, el activismo feminista, ecologista y animalista, todos con singular propósito, la liberación de aquellos sujetos históricamente oprimidos. Esta lógica de dominación se mantuvo vigente durante varios siglos y solo de manera reciente ha comenzado a cuestionarse. Por su parte, este activismo tuvo correlato en el ámbito académico, en el que las problemáticas y posibles respuestas para resolverlas alcanzaron un vigoroso desarrollo teórico. En este escrito haremos un recorte para establecer vínculos entre antiespecismo y ambientalismo, en una tensión que deriva en la necesidad de visibilizar nuestra cultura cárnica en las instituciones escolares y la consecuente necesidad de incorporar esta temática en la agenda de la formación docente. Así, asumimos el compromiso de inscribir los desarrollos logrados en la flamante LEAI con el máximo propósito de educarnos para un mundo sustentable, libre de crueldad, que tome en consideración el derecho y la empatía tanto de animales no humanos como del medio ambiente en general. La Ley de Educación Ambiental Integral en clave antiespecista. Votada por unanimidad y recientemente promulgada el día 3 del mes junio del año 2021, la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina pretende territorializar la educación ambiental. Ley 27.621, artículo 2 del año 2021. Incorporando nuevos paradigmas de sustentabilidad en la educación formal y no formal. Los diseños curriculares vigentes en nuestra provincia ya establecen contenidos ambientales mínimos en los diferentes espacios curriculares de los distintos niveles educativos, tales como agua, aire, suelo, energía sustentable, ambientes naturales, biodiversidad, residuos, cambio climático, influencia del crecimiento demográfico, cadena alimentaria y producción de alimentos, entre otros. Con la sanción de la Ley Política Ambiental Provincial, la número 10.208 del año 2014, se estableció la coordinación con el Ministerio de Educación para el incentivo en el tratamiento de aspectos ambientales en el currículum de la educación formal en los distintos niveles. Entre las acciones realizadas se puede mencionar desarrollos en temáticas ambientales como cambio climático, producción de huerta escolar agroecológica, producción de juegos y juguetes con materiales reciclables. Por otra parte, Córdoba adhiere a la Ley Nacional Yolanda, que garantiza que las personas que se desempeñan en la función pública nacional, en todos los niveles y jerarquías, reciban una capacitación para la comprensión de la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de políticas públicas que permitan sentar las bases para la construcción integral de un modelo de desarrollo sostenible. Las universidades, como las escuelas y los institutos de formación docente, no solo se limitan a los contenidos curriculares, sino que la idea es incorporar la formación ética en la dimensión ambiental desde lo curricular, incluso la gestión edilicia, la extensión y la investigación con miras a la construcción de una cultura ambiental. Ahora bien, nuestra aproximación a la cuestión ambiental surge desde un posicionamiento antiespecista, divulgado en nuestro entorno como la movida vegana, entre comillas.
en la que se observa un abanico de ofertas y espacios como ferias de alimentos o bares, sobre todo en la población más joven. A la par, también podemos reconocer compromisos más fuertes que han implicado, por citar un caso, la denuncia de la explotación animal en el zoológico de nuestra ciudad, y a nivel nacional la oposición al acuerdo con China para la cría de cerdos y la venta de carne, o la impactante noticia sobre un grupo de activistas veganos que se pararon en el centro del predio de la Expo Rural de Palermo con unos carteles para generar conciencia. La espectacularización de tales realidades en los medios y la gran circulación de información en las redes sociales generan conciencia al respecto, aunque también, lamentablemente, la complejidad que presenta el problema suele quedar reducida para la gran mayoría de la población a una rara, cuando no insalubre, dieta basada en plantas, o a una moda de tantas que se instalan en los sectores más jóvenes de la población. Una preocupación que surge de esta breve referencia es si acaso la escuela se abre a las demandas, exigencias y propuestas de otras formas de vida que estos recién llegados traen al mundo, y si es capaz de capitalizar el trabajo educativo que con menos formalidad llevan adelante actores emergentes. Los activistas desarrollan un importante trabajo en redes sociales, donde transmiten contenido informativo básico para el cambio. Una verdadera tarea pedagógica que se viene desarrollando por fuera de la escuela y que además le lleva una significativa delantera a los contenidos curriculares. A nuestro modo de ver, estamos ante la presencia de un movimiento cuyas enseñanzas, si bien repercuten en los grupos poblacionales más jóvenes, se extienden hacia otros sectores etarios. Una nueva coyuntura educativa no formal y hasta informal que vale la pena explorar e incorporar, tal como lo propone la letra de la Ley de Educación Ambiental Integral. También en instituciones formales de enseñanza. La presunción de sintiencia como impugnación del especismo. Para comenzar, diremos que el especismo hace referencia a los seres humanos en posición de superioridad respecto a los animales no humanos. Cita de lo que sería Singer, página 6, año 2002. El problema de dicha superioridad cobra nuevos relieves tras la revolución industrial, porque la explotación intensiva de animales se convirtió progresivamente en una práctica global de cada vez más cruenta. Entre estas prácticas figuran el confinamiento extremo, la hacinación en condiciones insalubres, la mutilación y tortura de los cuerpos, la separación de la madre de sus crías, por nombrar algunos de los usos más violentos, por ejemplo, en la producción de carne, de leche y de huevos. La vida miserable de estos animales encuentra su fin en una muerte no menos miserable. Los mataderos modernos son sofisticados en sus métodos, al conseguir una mayor eficiencia con la incorporación de tecnología, pero al costo de un incremento en la violencia y la crueldad. Ante esta situación se desprende del capitalismo extractivista el presupuesto básico del antiespecismo. Ante esta situación que se desprende del capitalismo extractivista, el presupuesto básico del antiespecismo es la evidencia de que los animales pueden sufrir, al menos todos aquellos que cuentan con un sistema nervioso centralizado medianamente complejo. Cita de lo que es Mostering, de página 16 a 23, año 2014. Justamente, la presunción de esta sintiencia es lo que permite en la actualidad la condena generalizada hacia el maltrato animal. Una de las primeras consecuencias prácticas que se deriva de este postulado nos compromete con el veganismo, es decir, la negativa a formar parte, directa o indirectamente, de la cadena de explotación y muerte de animales no humanos y de toda forma de explotación humana. Parte fundamental del rechazo al maltrato es la abstención del consumo de productos animales,
lo cual implica el seguimiento de una dieta estrictamente vegetariana. Cabe subrayar que el veganismo no es una dieta que se realiza con fines saludables o estéticos, antes bien, comporta una elección ética y política que se desprende de la aplicación imparcial del principio de no dañar, no torturar, no matar, no abusar, no explotar, aplicado a todos los seres que poseen la capacidad de sentir. El incumplimiento de este deber solamente podría excusarse en aquellas situaciones en que poseemos una buena razón para incumplirlo. Situaciones trágicas como la defensa ante un ataque en donde se juega nuestra vida, o como en algunas comunidades originarias donde el único recurso para la sobrevivencia es el aprovechamiento de animales no humanos. Respecto a este segundo punto, existe mucha polémica. Pero nos animamos a decir que incluso en estos casos en que el animal es sacrificado, hay un gran respeto y valoración por el cuidado de su vida. Afortunadamente no solemos encontrarnos con este tipo de situaciones y podemos arreglarnos muy bien sin necesidad de valernos de otros animales. Bueno, hay una nota pero no la encuentro, así que sigo. Si no tenemos necesidad de hacerlo, entonces impone el deber de no dañarlos. Esta elección podría parecer en principio algo perteneciente a la esfera privada, al ámbito de los gustos personales. Sin embargo, tal como advertía décadas atrás el movimiento feminista, lo personal es político. De Faria, año 2016. Nuestras elecciones individuales afectan al colectivo en que estamos inmersas y a la vez nuestras prácticas están condicionadas por la toma de decisiones de quienes tienen posiciones de poder social y político. En el contexto de la ética, diferentes teorías se han propuesto para explicar y fundamentar la importancia moral de los demás animales. Por caso, el filósofo español Oscar Horta, en el año 2012, nos invita a pensar positivamente desde un enfoque antiespecista, planteando las posibilidades a nuestro alcance para evitar que los animales no humanos padezcan explotación y discriminación. Bueno, está la nota 2, en la parte que dice afortunadamente no solemos encontrarnos con este tipo de situaciones y podemos arreglarnos muy bien sin necesidad de valernos de otros animales. Distintas asociaciones dietéticas y academias de nutrición de todo el mundo se han pronunciado sobre la seguridad de las dietas veganas y vegetarianas para la salud humana en todas las etapas de la vida, entre ellas la Sociedad Argentina de Nutrición. Vuelvo a lo que plantea el filósofo español Oscar Horta, que invita a pensar positivamente desde un enfoque antiespecista, planteando las posibilidades a nuestro alcance para evitar que los animales no humanos padezcan explotación y discriminación. La argumentación de Horta intenta desbaratar la supremacía de la especie humana, evidenciando las contradicciones que se desprenden cuando sobre dicha base ideológica se intenta excluir a los animales no humanos de consideraciones éticas, jurídicas y políticas. Esto es así porque el especismo suele cifrar la prerrogativa humana en algunas de las siguientes características: sus capacidades cognitivas y lingüísticas superiores, o su capacidad para establecer relaciones emocionales y de simpatía con sus semejantes, o el simple hecho de que los humanos somos la especie con más poder. Esto es, tenemos el poder de enseñorearnos frente a la naturaleza. No obstante, señala Horta, podemos encontrar humanos con capacidades cognitivas y o lingüísticas limitadas o nulas, o humanos sin la capacidad de experimentar simpatía o solidaridad, o grupos humanos con mucho menos poder en relación que otros. Y aún así, consideramos que dichos aspectos no justifican ni autorizan la exclusión de tales sujetos. Y aún así, consideramos que dichos aspectos no justifican ni autorizan la exclusión de tales sujetos de la esfera de protección que brinda los derechos. Entonces,
Si resulta arbitrario expulsar de la comunidad moral a miembros de nuestra misma especie por carecer de ciertas capacidades, igualmente arbitraria resulta la exclusión de los animales no humanos sobre las bases de unas presuntas diferencias esenciales, entre comillas, que nos separarían de ellos. ¿Cuál es el criterio que Horta propone, entonces, como base de la consideración moral? Su posición puede calificarse de censocentrista, puesto que en su opinión la consideración moral debería extenderse a todos los seres con capacidad de sentir. Dicha capacidad implica, como mínimo, la posibilidad de experimentar placer y dolor y, en consecuencia, la posibilidad de tener experiencias positivas y o negativas. En otros términos, un ser sintiente puede ser dañado o beneficiado por las acciones de otros. A su vez, la sintiencia presupone una estructura fisiológica, un sistema nervioso central que es, en definitiva, aquello que les permite tener experiencia. No es el caso de las plantas. Adicionalmente, la sintiencia puede explicarse dentro de la lógica de la teoría de la evolución. Huir del dolor y buscar el placer ha resultado útil desde un punto de vista adaptativo. El reino vegetal tampoco cumple con ese criterio, por lo que la idea de que las plantas también sienten carece de un sustento científico. Teniendo en cuenta lo que acabamos de bosquejar en torno a la posición censocentrista, no existirían diferencias cualitativas entre humanos y no humanos. Al tratarse de seres sintientes, los animales deben ser considerados moralmente de manera plena. Esto implica, según Horta, que en primer lugar se nos impone frente a ellos deberes negativos. Tales deberes poseen una estructura restrictiva o limitante al referirse a aquel tipo de acciones que deberíamos evitar, directa o indirectamente, por presuponer una forma de daño que sería cosificar, explotar, torturar y matar. En segundo lugar, se impondría también deberes positivos, esto es, aquellos que apuntan a mejorar las condiciones de vida tanto de los animales domésticos como de los que viven en estado salvaje, pues en la naturaleza existe también mucho sufrimiento. Leo las notas, la nota 3 sería, es decir, ni ocasionar directamente un daño, ni participar indirectamente de este, por ejemplo, a través de la complicidad silenciosa. Nota 4 cita ejemplos de deberes negativos, como la abstención de una dieta que incluye productos cárnicos, la negativa a participar en espectáculos que implican la tortura de un animal, como las corridas de toros, por ejemplo, la evitación de uso de productos testeados en animales, entre otros. En estas acciones nos refrenamos de hacer algo y de allí el carácter negativo de los deberes que las regulan. En la nota 5, en su libro Zoopolis de Kimka y Donaldson, postulan diferentes tipos de acciones positivas en orden a mejorar la vida de los animales, como por ejemplo la creación de santuarios o refugios animales, o la concesión de derechos laborales a aquellos animales que trabajan en nuestra comunidad, como los perros policías, los perros lazarillos y entre otros. Buenísimo, ahí sigue Ana María, gracias. Listo. La ampliación de derechos hacia la naturaleza. La posición censocentrista permite fundamentar el concepto de derechos animales, esto es, las razones por las que toda criatura sintiente debería gozar de protección legal mediante la titularidad de ciertos derechos. En nuestro país fue Sarmiento quien impulsó la ley contra el maltrato animal y desde 1954 se encuentra vigente la ley 14.346 que penaliza los actos de crueldad o de sufrimiento gratuito que se les ocasiona. Adviértase que esta ley presupone, sin mencionarlo, que los animales, al ser sintientes, tienen al menos el derecho a vivir libres de dolor, a no ser dañados gratuitamente. Pero adviértase también que nuestro ordenamiento jurídico es contradictorio porque el Código Civil y Comercial los sigue considerando cosas, bienes semovientes. Empero, el estatus de cosa contrasta estridentemente con el de sujeto de derechos. Mientras una cosa puede ser poseída y manipulada a voluntad de su propietario, tal como en el pasado sucedía con los esclavos, un sujeto de derechos debe ser respetado.
de manera que nuestra legislación no ha avanzado demasiado en materia de derechos animales. En contraste, el derecho ambiental ha recibido mayor atención y desarrollo. De hecho, en la última reforma que nuestra Constitución experimentó en 1994, se introdujeron los llamados derechos de tercera generación, entre los que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado cuenta como un derecho de todos los habitantes. Claro que, desde posiciones animalistas, pensemos en los argumentos sensocentristas, suele criticarse el ambientalismo, toda vez que éste basa su preocupación en el bienestar humano exclusivamente o preponderantemente. Después de todo, ¿qué razones de peso existirían para negarles a otras especies que habitan también nuestro suelo el derecho a un medio ambiente sano? Y yendo aún más lejos, ¿qué razones habría para negarle a la naturaleza la titularidad de derechos? En esta dirección, el destacado jurista argentino Eugenio Zaffaroni ha desarrollado un posicionamiento de tipo ecocentrista, o como él mismo prefiere llamarlo, un ecologismo profundo. Dicha perspectiva se caracteriza por dos ideas fundamentales. La vida de todos los seres es interdependiente, de modo que ninguno puede ocupar el lugar de centro. Segundo, la naturaleza es concebida en calidad de sujeto, a contrapelo de la idea moderna de naturaleza como objeto. En 2008, la Constitución de Ecuador incorpora la noción de derechos de la naturaleza, convirtiéndose así en una de las constituciones pioneras en conceder derechos más allá de la esfera humana. Convocado precisamente por ese país, Zaffaroni escribe La Pachamama y el humano, libro en el que recorre diferentes concepciones filosóficas y jurídicas y analiza cómo se reconoció o ignoró a los animales y a la naturaleza a lo largo del tiempo, comenzando desde la tradición griega hasta el presente. En esta larga historia resalta Descartes, filósofo que solidifica la separación entre lo natural y lo humano, al calificar al animal de máquina sin alma. En este contexto, máquina equivale a cosa. Por lo tanto, el punto de vista cartesiano autoriza a considerar apropiables a los animales, al igual que la naturaleza. Otra figura de gran influencia es Spencer, quien afirma que la selección natural resulta de una competencia continua en la que sobrevive el más fuerte, y por ende son los humanos superiores los únicos titulares de derechos, mientras que los humanos inferiores y los animales no humanos deben ser tutelados o eliminados. De la misma manera, Hegel, con su adoración a los humanos superiores, varones blancos, y apoyado en la creencia de que siempre se avanza hacia el progreso, ayudó a legitimar el dominio de la humanidad europea. A contramano de estos pensadores tan icónicos como influyentes, Zaffaroni plantea que es necesario reconocer a los animales no humanos el carácter de portadores de derechos, carácter de persona, y habilitar a que cualquiera pueda, en nombre de ellos o de la naturaleza, ejercer o reclamar la efectividad de estos derechos. Esto implicaría que, en el delito de maltrato animal, el derecho que está en juego es el derecho del propio animal, que no debe ser objeto de la crueldad humana, más allá de si las situaciones de abuso se dan en un contexto privado o de público conocimiento. No es el contexto lo que se juzga, sino la vulneración de los derechos. En un fallo inédito que ha sentado jurisprudencia conocido como Chimpancé Cecilia, una jueza de la ciudad de Mendoza otorgó en 2016 un habeas corpus a un chimpancé que se alojaba en el zoológico de la ciudad, por considerar que sus condiciones de vida eran paupérrimas. Y ahí hay una nota. Puede accederse al fallo a través del siguiente link, ahí lo colocan. Para respaldar los fundamentos vertidos en la sentencia y que conducen a la jueza a declarar a Cecilia como sujeto no humano de derechos, se cita precisamente la concepción defendida por Zaffaroni en La Pachamama y el humano. Para un análisis de dicha sentencia, véase Samamé de 2022. Más allá de los matices y las eventuales tensiones que pueden existir entre las perspectivas éticas centradas en los animales, ética animal, y aquellas centradas en el medio ambiente, ética ambiental, aquí nos interesa subrayar su confluencia en un punto fundamental, a saber, el desplazamiento del ser humano del lugar de centro y la consiguiente extensión de consideración moral y jurídica a los demás animales y a la tierra. Tal como hemos visto, el animalismo de tipo sensocentrista, defendido por Horta, y el ecologismo profundo de Zaffaroni, dan carácter de sujetos de derechos a los animales y a la naturaleza respectivamente, independientemente del ser humano. Esto no implica la prohibición total de utilizar la naturaleza con fines humanos, pero sí se vuelve impensable la crueldad y la depredación extractivista innecesaria, basándose en un ideal de convivencia, cooperación e interdependencia. El paradigma del buen vivir, de Samamé 2020, por el que aboga el jurista argentino, apela al reconocimiento de derechos colectivos y proclama los derechos de la naturaleza, Pachamama, como universo
de los demás derechos que a su vez se desprenden de este. Ideologías en el aula, tensiones entre carnismo y antiespecismo. Para mirar lo que ocurre en las escuelas, nos adentramos en un caso, el de una docente que comentó con sus estudiantes su posición y la trabajó especialmente para la efeméride del Día del Animal. A continuación replicamos el testimonio de una joven maestra, Rocío Denis, nombre ficticio, ya que la docente en cuestión prefiere no revelar su identidad, que intenta transgredir el mandato carnista en el aula de segundo grado de nivel primario. Para el Día del Animal, lo que hice fue hacer una hermosa fotocopia para la efeméride. Pero no puse la típica foto del perrito y el gatito, sino que usé esta, dibujo con varios animales, entre ellos gallina y vaca, para que pegaran los chicos en el cuaderno. Charlamos sobre la foto, dijimos que no era solamente el día de nuestras mascotas, porque el Día del Animal se suele confundir con el Día del Perro y del Gato. Saludo a mi mascota y ya está. En esta imagen no solamente están las mascotas, sino los animales que la sociedad come. Los chicos estuvieron muy abiertos a participar. Entonces salió el tema de que esos animales eran para comer, y yo les dije que no me los comía. Me preguntaron por qué y les dije que sentía pena por ellos. Por supuesto, esto despertó la empatía en los niños de segundo grado, imagínate la sensibilidad de esos niños. Los chicos me decían, en el campo de mi abuelo matan a las vacas y yo no miro porque me da pena. Hay muchas familias ganaderas en esa escuela. A los 2 días me llaman de dirección para retarme. Me dijeron que una de las familias había mandado un mail quejándose porque la hija llegó a la casa diciendo que quería ser vegetariana, que no quería comer más animales porque le daban lástima. Y bueno, en vez de pensar que a esta hija se le había despertado esta empatía por los animales, prefirieron pensar que yo le había llenado la cabeza, que ellos no pueden pensar por sí solos. Después de eso me estuvieron controlando mucho en el cole, ahora estoy en otro. Efectivamente, las familias y los directivos de Rocío le adjudican a ella una ideología, pero no reconocen que ellos claramente asumen una posición carnista. ¿De qué se trata el carnismo? Melanie Joy, reconocida psicóloga y socióloga graduada de la Escuela de Educación de Harvard, acuñó el término carnismo para referirse a un sistema de creencias y valores que pueden rastrearse en la mayoría de las sociedades occidentales. En su libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, una introducción al carnismo de 2013 explica pormenorizadamente los mecanismos psicológicos y sociológicos que permiten y refuerzan el carnismo. Definido como una ideología violenta, el carnismo supone un sistema cuyo funcionamiento depende de la explotación y muerte a gran escala de animales no humanos. Los mataderos modernos, en efecto, detentan un método para matar, el cual, y en forma análoga al método científico, procede a partir de diversos y sucesivos pasos. ¿Cómo se explicaría según lo precedente la contradicción flagrante que nos lleva, por un lado, a condenar la crueldad hacia ciertos animales, perros, gatos y caballos, y por el otro a ser cómplices silenciosos, sobre todo a través del consumo de un sistema organizado en torno a la crueldad, y que se cobran miles de millones de víctimas al año, entre ellas vacas, cerdos, aves, peces, corderos? Según Joy, la respuesta es simple: el carnismo. Como toda ideología violenta, requiere ocultar tras un velo lo que realmente sucede, requiere de un mecanismo de invisibilización. De lo contrario, se volvería pronto cuestionable e insostenible. Esta invisibilización permite mantenernos distantes de la realidad del sufrimiento animal, contribuyendo así a la anestesia emocional, la principal herramienta del carnismo. Una de las categorizaciones más genéricas es aquella que divide a los animales en comestibles y no comestibles, identificable en el Día del Animal, cuando se reconoce solo las mascotas, es decir, los animales no comestibles, capaces de recibir nuestro amor y cuidado, aunque también se comercializan, se encierran, se trafican. Ello determinará nuestras percepciones y emociones, que son culturales y aprendidas. Así como un occidental sentirá asco al representarse a un perro como comida, un indio sentirá lo mismo, pero con respecto a las vacas. Afectos en el aula, tensiones entre la compasión y la crueldad. En segundo lugar, avanzamos sobre un aspecto que puede advertirse en el relato de Rocío: la compasión que moviliza a los niños. Para ahondar en esta cuestión afectiva, referimos a la reconocida antropóloga feminista Rita Segato, quien llega a la conclusión de que existe una pedagogía de la crueldad que señala textualmente enseña a matar. Ella está pensando en la violencia hacia las mujeres, pero con certeza puede extenderse el concepto hacia el trato con animales no humanos. Los mecanismos de invisibilización que se ponen en juego para que la crueldad sea aceptada suponen, en palabras de Segato, la producción de bajos umbrales de empatía o de sensibilización al sufrimiento de los otros.
que redunda en un acostumbramiento a lo que en principio podríamos suponer como insoportable, anestesia emocional según Joy. Preocupados por una vida sin crueldad, hemos investigado el tema con más profundidad. Segato no distingue entre violencia y crueldad, pero el filósofo de la educación, Johann Carl Smelich, 2014, hace una diferencia entre ambos términos. La violencia apunta a la fuerza del hecho, mientras que la crueldad al sentimiento que se provoca o mantiene cuando esa violencia ocurre. Incrustada en una cultura de crueldad, la pedagogía está destinada a crear buena conciencia y a vivir en paz con la sensación del deber cumplido. ¿Quién siente remordimientos por comerse una vaca? Pese a la violencia de la que participamos directa o indirectamente, se nos educa para ser indiferentes o incluso sentir placer a costa del sacrificio de otros seres vivos, tanto de animales humanos como no humanos. En este punto, es muy importante observar en el relato de Rocío cómo sus alumnos se sensibilizan con la temática y la escuela intencionalmente pone en marcha mecanismos para ocultar el sufrimiento, bloquear la empatía y generar aceptación de lo que en principio genera un gran rechazo. Es común que los niños asistan a una granja con fines didácticos, lo cual supone una intencionalidad educativa. Cuenta Claudia, nombre ficticio, que en una determinada granja la programación de la visita comienza con el conocimiento de los animales, el tambo, la huerta, el vivero, sobre todo interactuando a través del juego. En la misma granja funciona un sector en que los alimentos se procesan, tal el caso de los embutidos. Lo llamativo es que aquí solamente ingresan estudiantes de la escuela secundaria, porque los más chicos se impresionan. Al final del recorrido, todos disfrutan de los alimentos. En este brevísimo relato, puede apreciarse cómo la escuela educa en la insensibilidad, invisibilizando la crueldad a través de un mecanismo que se muestra tan bueno como necesario, la producción de alimentos, y que por supuesto genera nuestro placer al consumir los productos de origen animal. Este es solo un caso, pero podemos pensar también en las salidas a zoológicos, que además de conocimiento buscan el placer de admirar animales encerrados e indefendiblemente deteriorados en una jaula. Por otra parte, en las instituciones escolares se come y se aprieta a comer, sobre todo en los primeros años de la infancia. La merienda en las salitas o en el recreo forma parte de la constitución de nuestros hábitos en el carnismo. Actualmente, teniendo en cuenta los argumentos que postulan al antiespecismo como un movimiento ético y político que sobrepasa en mucho la elección de una dieta en términos individuales, se ha comenzado a pensar y activar la opción de ofrecer un menú no carnista en las instituciones escolares. Conclusión. Este artículo es, sin dudas, una apuesta a introducir, afianzar y divulgar el antiespecismo en clave ambiental en el ámbito de la formación docente, con todas las riquezas y complejidades que implica vivir una vida digna, sustentable y sin crueldad que considere a todas las especies. A nuestro entender, el verdadero aprendizaje solamente es posible cuando se produce un quiebre que no depende solamente de los contenidos, sino también de una expropiación que nos orienta hacia otra parte y arrastra nuestras pasiones hacia algo nuevo. Nos gustaría finalizar esta conclusión con las palabras de Graciela Cosere, flamante egresada del profesorado de nivel primario, quien quedó gratamente sorprendida cuando conoció problemáticas ambientales y relativas al antiespecismo en la materia ética y construcción de la ciudadanía. No tenía muchas expectativas, porque lo que yo conocía por fuera, lo que todos conocemos, es que la persona vegana no come ningún animal, más que eso no sabía. Y al investigar y ver el trasfondo, vemos cómo está hace tiempo en nuestra sociedad lo poco que se visibiliza y las consecuencias que tiene en nuestro ecosistema. Mi hija estaba cursando 5º año en el secundario y le pidieron que llevara un tema conflictivo y le propuse que llevara el veganismo y que ella exponga lo bueno y lo malo. Ella vino muy contenta porque los chicos conocieron esta temática realmente, de dónde viene, su origen, que no se trata solamente de no comer carne. Está bueno plantearlo para los chicos porque ellos tienen una mente tan abierta. Es nuestra apuesta que en cada uno de los lugares donde estamos, y especialmente en las instituciones educativas en las que hacemos escuela, en una suerte de activismo del aula, se abra la oportunidad de cambiar de rumbo y hacer de este mundo otro posible con justicia ambiental antiespecista, libre de crueldad. Buenísimo, Ana María, gracias. Bueno, después vienen las referencias, los links, todos tienen y todas tienen el material, así que lo pueden chequear y ver. Creo que casi todo está igual en nuestra biblioteca, solamente creo que el artículo de
la ley ambiental integral en Córdoba creo que no está, pero lo demás creo que está. Si no, cualquier cosa lo pueden pedir y creo que está ahí al alcance de la mano. A ver, alguna pequeña intervención mientras se van anotando para hacer sus intervenciones, sus comentarios o reflexiones. El artículo es un baldazo de realidad en este sentido, de cómo lo que teorizamos o lo que proponemos en diferentes ángulos, perspectivas, cómo conviven con la sociedad o cómo lo interpreta la sociedad y qué es lo que se plantea en cuestiones, como les decía, ¿no? Institucionales, si queremos trasladar una mirada antiespecista. Obviamente que es bastante novedosa. Imagínense que hay que hacer toda una vuelta para integrar algo antiespecista en este lado a un proyecto integral ambiental, como si fuesen de alguna forma teniendo un parentesco, porque no podría existir hoy en día, no sería ni tomado en cuenta directamente una ley antiespecista, de política antiespecista. Y hay algunos ejemplos también en varias localidades, por lo menos en la República Argentina, de propuestas en clave antiespecista como políticas públicas antiespecistas. En este caso, habla, ¿no? Tomando como ejemplo una política ambiental integral y esta mirada de que incluir a los demás animales. Tienen un paraguas porque la sociedad va a un ritmo, tiene su propia agenda y el antiespecismo tiene otra. Entonces, lo que pasaba recién que comentaban con la maestra es, bueno, es algo muy habitual. Luego de que está el riesgo de presentar un proyecto, un material en un espacio institucional que sea completamente otro paradigma, está asociado a una dogma y entonces eso genera mucho rechazo. No digo que no que haya que hacerlo, pero eso es verdad. Está esta idea de adoctrinamiento. Las compañeras que enseñan ESI en las escuelas, que en Argentina se llama así, la educación sexual, ¿no? La educación sexual en diferentes grados, muchas veces se implementa según el criterio de la persona, la institución, con una formalidad y nada más. Y luego están los otros marcos teóricos de personas que no son veganas, pero sí aportan matices en la comprensión de un respeto hacia la naturaleza, hacia las demás personas que tengan vida o consideradas sintientes. Incluso en el texto dice, ¿no? Algunos animales son sintientes, el camino de Horta también es tomado mucho en los espacios más educativos, ¿no? Con el sensocentrismo. Caso de los amigos de Aula Animal, donde hablan de respeto en el aula y también toman un poco lo que Horta presenta. Entonces acá tal vez esa idea de un antiespecismo duro, solo por los animales, no está todavía en el horizonte, y sí la idea de respeto hacia los demás animales, más allá de que mañana pueda aparecer otro proyecto, ¿no? Por lo menos desde estas personas que lo pensaron así y lo comparten hacia la sociedad, ¿no? Como haciendo una breve descripción que sería respeto animal, veganismo, que no es una dieta, y cómo eso se puede llevar a la sociedad, ¿no? Porque acá habla un poco, ¿no? De cómo se implementaría en el aula, pero va más allá de eso. Hay que pensar en todas las estructuras de la sociedad. Así que bueno, ese es mi breve aporte. Por favor, vayan anotándose para hacer sus intervenciones lo más dinámico posible, por favor, así pueden hablar todos y todas. Dale, Ana María, tenés la palabra y bueno, vaya anotándose a alguien más. Habían puesto un comentario. No sé si primero quieras leer eso.
Em, bueno, el comentario en el chat de la compañera Sofía dice, pensaba en el término seres sintientes. Hoy día se ha popularizado, de hecho se ha incluido en constituciones políticas de algunos países. Sin embargo, me surgen dos situaciones. La primera, que es contradictorio el término seres sintientes en las constituciones y los códigos, pero siguen siendo considerados propiedades, bienes semovientes y el bien jurídico tutelado no es su vida, sino ser propiedad. Evelina acaba de decir, la ley sintiente en Argentina, impulsada por una actriz conocida, lo que promueve es el bienestarismo, pero también complejo, un proyecto que llega al Congreso. Bien, pues yo creo que mejor si lo podemos hablar en vez de chatear. Pero listo, ya con eso la compañera Sofía, yo creo que puedes hablar, Ana María, y luego hablo yo. Ah, ok, gracias, gracias por leerlo. Em, bueno, pues me pareció interesante. Voy a dar como el contexto, esta lectura fue como bien importante para mí. Yo estudio psicología, creo que ya les había comentado, y estoy haciendo la práctica en la línea de desarrollo moral. Entonces, como que toda la concepción de la moral en la práctica es completamente antropocéntrica. Y es curioso, o sea, como que lo que hacemos es justamente en un colegio con niños pequeños, niños, pues hay bachillerato, pero yo más que todo trabajo con niños que están validando la primaria. Y, y una vez quise introducir este tema, pues más o menos, que fue como el desencadenante fue que se metió una paloma en el curso y los niños comenzaron a asustarla, a aplaudir, a amenazarla con patearla, gritarle, e intentar agarrarla como de forma violenta. Y pues esto como que alarmó a la profesora y me lo comentó, entonces hice ahí como una estrategia. Nosotros hacemos como estrategias de intervención que se basan en la reflexión de los chicos. Es como plantearles situaciones que generan debate y escuchar sus reflexiones y pues que eso cree como la incorporación de valores morales. Y fue interesante escucharlos. Digamos que no pude introducir el tema de consumo de carne porque siempre antes tocaba hablar como con el profesor de la práctica y con los compañeros y no, o sea, no fue como bien recibido. Lo que se eligió fue como centrarlo en animales de la ciudad, como ratas, palomas, y pues, también los animales domésticos, pero específicamente las mascotas. Entonces no pude introducir el tema del consumo de carne, pero igual pues fue bastante interesante y noté mucho la creencia de superioridad de los humanos en los chicos. Y pues como esto me gustó la parte que hablaba como el sustento psicológico del, de esta normalización de la crueldad. Y pues creo que totalmente eso es como lo principal, del por qué se mantiene este sistema de consumo de animales, de explotación de animales, como que estamos expuestos continuamente a un proceso educativo, tanto formal como no formal, de desensibilización de la crueldad, y se va normalizando de a poco y se va invalidando la postura que los niños pero muy frecuentemente tienen de que no es normal realmente la crueldad hacia los animales, y se les va imponiendo. eh, se les va generando habituación a todas las prácticas de crueldad, entonces pues es supremamente triste. Mm, y también algo que resaltó en esta estrategia que les cuento es que en una situación que les planteé era como una escena de la película de Dumbo, cuando un niño maltrata al elefante. Y se planteaba como la comparativa de si eso mismo se lo hubieran hecho a un payaso. Y normalmente respondían como que estaba igual de mal o pues que estaba peor en el caso de hacérselo a un humano, pero incluso cuando decían que estaba igual de mal aludían como al argumento de falta de agencia del animal, como es que el animal no entiende nada, el animal no se puede defender, entonces por eso está más mal.
Entonces, de cualquier manera, como que siempre resalta el antropocentrismo en todos los argumentos y pienso pues que, eh, pienso no, es evidente que es algo completamente impuesto socialmente a través de la educación. Y me parece supremamente complejo, introducir la reflexión de que pues como la no normalización de todo lo que se ha inculcado a los niños, porque pues claro, como lo reflejaba el ejemplo, pues hay muchísima resistencia hacia, hacia el tema. Y e incluso, pues, digamos, yo también me pensaba cuando planteé la estrategia, como igual si les creo reflexión en torno al consumo de carne, que se planteen por un momento si realmente es normal, si realmente está bien. Pues igualmente no, o sea, son niños y no digo que no tengan agencia, claramente tienen agencia y tienen capacidad de reflexión, pero su vida está son completamente dependientes de su familia y las familias, pues ya está muchísimo más interiorizado todo el tema del carnismo, como decía la lectura. Entonces es muy complejo cómo incidir en ese aspecto cuando está tan normalizado en la sociedad. Y sí pienso que puede llegarse fácilmente a los niños, y creo que es algo muy importante, pero es muy difícil que de ahí se llegue a acciones, pienso yo, y que incluso sea posible llevar a cabo estas reflexiones en una escuela por toda la resistencia que hay. Y ya, qué pena, hablé mucho. Dale, gracias a Ana María. Les aclaro algo, no solamente para implementarse en una escuela, es una ley de educación ambiental integral. Esta mirada, en un momento citan, tal vez lo sepan o no, dice la ley Yolanda. La ley Yolanda es algo que no se cumple, pero es algo que se creó para que cualquier persona que tenga una función dentro del Estado reciba educación ambiental. El nombre lo recibe de un activista que estuvo muchos años trabajando en proyectos ambientales, entonces por eso recibe ese nombre, Yolanda. Entonces, lo que habla de esto también, como ejemplo, de que la sociedad tiene un giro, entonces, si vas a tener un cargo en el Estado, no podés no estar al tanto y no tener formación sobre ambiente. Ese sería. Así como también género, y así también, en este caso, se quería llegar en un giro hacia la cuestión animal. ¿Se entiende? No estamos hablando solamente de generar una materia en la currícula para la escuela, que ya hay otro camino para eso y hay otro material. Otro día, si quieren, lo conversamos o podemos ver lo que Aula Animal viene trabajando. Y después lo que están escribiendo, por favor, díganlo en el micrófono. Yo no pienso leer nada del chat, les aviso. Sofía tenía el permiso porque dijo que no podía, lo dicen y lo escriben. Se anotó Evelyn, después Eli, creo, y en ese orden Rebeca, ¿no? Es así, si no me corrigen. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Genial. Yo estos días vi la exposición de nuestra compañera Rebeca, y también vi la charla de veganismo y confusión. Y lo que me quedó en relación a esta lectura es lo que resaltaba Rebeca en todo momento sobre la visibilización de algunas cosas y la invisibilización de otras. De cómo estas estructuras, digamos, se van conformando en lo visual, también en lo discursivo, pero hoy hay como un auge en todo lo que es de tecnología. Y todo lo que es la publicidad. Y eso sí me pareció, digamos, también para recalcar a la hora de cuando una persona se va conformando con esas ideas. Y lo que particularmente, por ejemplo, respecto a esa invisibilización, es lo que ocurre de las zonas rurales y por ahí las provincias del interior, a la distancia de lo que es, por ejemplo, Buenos Aires. O sea, yo he vivido en Buenos Aires y
es muy poco común, salvo que vos vayas a una vigilia o vivas cerca de un matadero, ver los camiones llegando con los animales, que ya su destino, bueno, se sabe, ¿no? Que son asesinados. Pero acá, por lo menos donde yo estoy, que es en la parte de Entre Ríos, se ve mucho y es muy cotidiano ver los campos, digamos. Y bueno, esa es una parte de lo que yo me he hecho con lo que contaba Rebeca en su charla sobre la invisibilización, que la información, o sea, te la tapan justamente para que vos no puedas vincularte con los animales. Yo una vuelta con una de mis sobrinas, esto es muy personal, igual lo voy a compartir porque me parece re interesante, trayendo a las niñas a la charla, es que vimos una vaca marcada, digamos, en la oreja con un número, y ella me preguntó por qué tenía ese número. Y bueno, yo fui sincera y le dije que está marcada porque, bueno, la van a matar para consumo, digamos, humano. Y se me puso a llorar y me dijo, no quiero comer más animales. Y fue re fuerte porque ¿cómo entienden las niñas? Y eso me pareció como muy positivo de rescatar, ¿no? De que aún hay posibilidades. O sea, si bien hay que hablar un montón, hay que mostrar un montón, hay que visibilizar esto también, es como que desde ese lugar que una nena, en este caso, esté abierta, porque tiene 8 o 9 años en su momento cuando ocurrió, me pareció muy significativo. Y por el otro lado, también recalcar esto que, Nahuel, si mal no te entendí, aportaste, es que también es mucho más complejo, y de la charla de veganismo y confusión sacó esto, ¿no? Que no solamente es una postura ética, sino que también política, y eso no se dice mucho, o no se comparte. Acá también lo que surge, por ejemplo, con los agrotóxicos, es que se saben, digamos, quiénes fumigan, y también las familias en las zonas rurales que fumigan tienen los hijos que van a esas escuelas rurales. Y muchas veces también se limita, perdón, me distraje con el comentario de Eli, que muchas veces se ve también limitado el accionar, por ejemplo, con los agrotóxicos, de que las docentes denuncian, pero es muy complejo porque los mismos chicos y chicas que van a esas escuelas rurales son en su gran mayoría hijos de quienes trabajan en esos campos y fumigan. Entonces creo que esto, así como pasa con los agrotóxicos, en el nivel sistemático de poder que hay y de jerarquización, se replica también en este modelo agroindustrial, cárnico y de explotación hacia los animales. Bueno, ahora es esto lo que puedo aportar, que se me viene, digamos, al momento de la lectura. Y también sí coincido que es algo que es para generar en varios ámbitos, que no solamente queda en lo educativo. Y Sofía hablaba algo que le respondí en el chat, que bueno, la actriz esta impulsó como este proyecto de ley sintientes, donde básicamente decía, bueno, que se mate de una forma como más digna al animal, pero bueno, no sé, digamos, si alguien leyó de eso, supongo que sí, y qué opinan también al respecto. Dale, gracias Evelyn. Creo que era en ese orden, ¿no? Elisa y después Rebe. Estaba antes. ¿Vas, Eli? Estaba Rebeca antes. No sé si... ¿Estaba yo? De una. Bueno, lo mío es muy, muy cortito. Buenas noches a todos. Yo, dentro de lo que pude ir acompañando en la lectura,
me pareció muy interesante las partes anecdóticas de docentes y personas de que han podido de alguna forma a través de su profesión traer el tema del antiespecismo, en este caso a las aulas y sobre todo con las infancias, porque hace parte como este activismo que bueno, que uno intenta poder expresarlo en todos los ámbitos en el que está presente y cuando uno lo hace desde la profesión es como que yo creo que se le suma un plus también, ¿no? Como un plus también de la autoridad en el sentido de decir, bueno, me puedo posicionar en este tema porque me especializo justamente en este tema y cuando uno se posiciona en ese lugar suele tener como, bueno, mayor índice de respeto entiéndase respeto por lo que cada uno pueda entender, pero a mí en lo personal me pasa mucho eso, cuando puedo llevar el tema o charlarlo, siento de que me pueden escuchar más cuando lo explico también desde mi profesión. Y particularmente con las infancias, me hizo reflexionar mucho con el rol del adultocentrismo también, ¿no? Eh, el hecho de que posiblemente casi ningún niño, si supiese la verdad que hay por detrás del consumo y abuso de los animales, es muy probable que ninguno quisiera seguir consumiendo o comiendo o siendo parte de esta industria tan cruel y tan avara que es la que finalmente somos los adultos que les inculcamos eso y que nos han inculcado eso. Y, y creo de que también es como una lucha contra el adultocentrismo, el poder respetar la decisión de esa infancia de no querer consumir animales, porque es también entender de que es un niño, pero es una persona y muchas veces es una obviedad, pero para muchos padres, madres, está esta cuestión autoritaria, de decir, no, porque yo soy tu madre, soy tu padre, y muchas veces de la ignorancia, al no saber, digamos, lo que hay por detrás, imponen una forma de comer, una forma de vestirse, una forma de consumir, que inconscientemente, no se dan cuenta, pero lo están adoctrinando. Entonces, creo que traer la cuestión del adultocentrismo y cuando se habla también de la pedagogía antiespecista es como fundamental. Y bueno, justo este caso que nos comentabas, Evelyn, sobre tu sobrina, eh, ojalá de que esa contención familiar pueda estar ahí, ¿no? Presente de mostrarle que es posible y de que también hay que respetar la decisión de esa niña de elegir respetar a los animales también. Así que bueno, eso nomás. Bueno, primero, Rebeca, sos una ídola, todo lo que laburaste. Gracias. No te lo había dicho en el mensaje, te lo quería decir. Gracias, Lili. Bueno, a mí, bueno, me pasó varias veces, como yo soy parte de un grupo que trabajamos en un refugio donde hay perros, básicamente, nos llaman mucho de las escuelas para ir a hablar el Día del Animal, justamente contar sobre el refugio y, bueno, los animales que hay ahí, nuestro trabajo. Y cuando yo propongo abrir un poco más la cuestión, las docentes rápidamente, eh, bueno, me dicen que no, diplomáticamente, y entonces no puedo llegar más allá en ese ámbito. Y entonces me pasa a veces que hablando con hijos de amigos, eh, que en muchos casos, cuando se enteran de lo que están comiendo, no quieren comer, eh, si yo les pregunto, ¿sabes lo que estás comiendo? Cuando los padres intentan eh, esconderles lo que comen, porque le dicen que es otra cosa, se lo esconden, se lo tapan con otros alimentos, me miran mal como la que está bajando línea soy yo, y bueno, está totalmente naturalizado lo que impone los padres, que en realidad es lo que impone el sistema para comer.
Y bueno, también en relación a esto, esta semana, bueno, la semana pasada, no sé si, por lo menos los que vivimos en Argentina, estuvimos viendo la expedición del CONICET en el talud marino de las costas de Mar del Plata, donde en nombre de la educación, esto puede ser muy, lo podemos seguir charlando, eh, eh, en nombre de la educación el Estado, digamos, porque el CONICET es un organismo de investigación del Estado, eh, bueno, extraía ciertos animales sin sistema nervioso central, o sea, no eran sintientes, entre comillas, para después investigarlos. eh, y por lo que estuve leyendo, en realidad era conocer el fondo marino para saber qué animales habitaban, cuál era digamos, la biodiversidad marina y después poder cuidarla o evitar proyectos de explotación minera. En el medio, bueno, uno podía ver en directo cómo iban hablando determinados moluscos y demás animales, y algunos de ellos, un robot los agarraba, los chupaba, digamos, y los llevaban para investigación. Es una cuestión que generaba, bueno, un montón de, como muchas posiciones, gente que estaba muy a favor de lo que hacía el CONICET, porque esta investigación iba a darnos mucha información y con esa información íbamos a poder cuidar mejor la biodiversidad marina. Otra que decía, bueno, estaba en contra del CONICET por todo el problema político que hay acá, una gran brecha entre gente que está a favor de las cuestiones que subvenciona el Estado y las que no, otro tema para hablar. Y otra tercera posición de gente que decía, está buenísimo la investigación, pero ¿qué pasa con esos animales? Y muchas veces la respuesta era no, que no eran sintientes, o sea, que no sufrían. Pero bueno, eran individuos, estaban vivos, tenían una vida, pero todo esto era en nombre de la educación. Así que bueno, ¿qué pasa con esto también, no? ¿Y qué pasa cuando los chicos también ven esto? ¿Cómo son el discurso? ¿Cómo a veces hay un doble discurso? Y bueno, sí, tiro varias cosas y mejor podemos seguir charlando. Dale, gracias, Eli. Respondo lo que decía Evelyn. El taller de veganismo confusión, sí, era para visibilizar de cómo se presenta el veganismo hegemónico, tratando de disfrazarse de neutralidad, despolitizado, y la causa animal es política y ética. Entonces ese es el primer paso. Después lo que estaba comentando acá la compañera Eli, para los que no están en Argentina, el gobierno de ultraderecha lo que está haciendo es vaciar el Estado, sus instituciones, y por eso va pasando por todas. Y el CONICET es el instituto que financia la ciencia, que a través de proyectos y becas, los que están ahí van trabajando en proyectos, ¿no?, que luego se van hacia el sector público y privado. Entonces, les recomiendo que lean el artículo que escribió Silvina Peseta en Ética Animal, donde trae el debate sobre la mesa sobre esto, la educación y la experimentación, y lo lejos que está todavía de ser ético. Entonces es muy interesante el análisis que hace, porque ella es parte del CONICET. O sea, tenemos una máster en ética animal, en derecho animal, y es parte del CONICET. Entonces es muy amplio el CONICET, no solamente proyectos extractivistas. Pero este proyecto en sí era extractivista, porque el fin era que después venga una petrolera, y ella también aclara bien lo de seres sintientes y no, que está todo muy lejos. Les invito a leerlo para conocer un poquito más lo que sucedía, además que hizo famosa la estrella culona y otras cositas más, ¿no?, que se hicieron muchos memes. Mucha gente se dio cuenta cuál era el rol de tener una ciencia digna, que ese es otro movimiento que también les invito a conocer, que se llama Ciencia Digna, donde hay personas no veganas, anti-extractivistas, y personas veganas también. Por ejemplo, uno conocido es Guille Folguera, que tiene mucho material todo el tiempo, y él habla de ciencia digna. Entonces, el CONICET no es que está mal el CONICET. Sí, el CONICET, por ejemplo, se salió una leche vegetal de a base de quinoa, aprobada por el CONICET como un superalimento, y podría ser accesible. Entonces,
sí la institución, no es la dirección y el contenido que les queremos tomar. Evelyn tiene la palabra de nuevo y no sé, alguien que no haya hablado y quiere hacer su aporte, bienvenido sea, tenemos un ratito más. Quería leer el comentario de Sofi que puso, que justo hablaba sobre la sintiencia, cómo se está dando tanto hincapié en eso. Ella pone, la segunda es que me parece que se ha limitado este término solo a dolor, sufrimiento, placer, experiencias positivas o negativas, pero considero que es indispensable ampliar que un ser sintiente es un individuo con autonomía, agencia, intereses, deseos y voluntad propia. Como que está bueno traerlo a esto, de no recaer a la sintiencia. Me levantó la mano Gastón, tenés la palabra, dale tranquilo. Tenés el micro apagado. Por las dudas. Ay, perdón. Sorry, qué boludo. Sí. Ahí está. Nada, que lo de sensocentrismo me parece un concepto interesante. Hace poco que estoy en el círculo yo, pero creo que en los otros textos, no sé si se habló de sensocentrismo en sí. Me parece copado como punto de partida para la consideración moral. Me pareció interesante lo de Zaffaroni también, la verdad es que no lo tenía en ese plan. Busqué un toque, hice una búsqueda ahí en Google y encontré, después podemos verlo en algún otro momento, una entrevista que le hacen en una revista que se llama El Vegetariano Vegano. Es de 2013, creo. Pero le hacen una entrevista, no sé, estaría bueno, después lo voy a ojear, porque me sorprendió esto de que, o sea, que plantea que es necesario reconocer a los animales no humanos el carácter de portadores de derechos. O sea, me parece algo zarpado viniendo del loco. Eso me pareció interesante. Y nada, la verdad es que no había leído el texto antes y lo leí acá con ustedes, pero esas son las cositas que me anoté. Quería sumar lo de la exportación de animales vivos también. Ahora salió una noticia de que encontraron 3 vacas muertas en España, no sé si era mar ahí, pero bueno, ahogadas, digamos, como una secuencia. Primero encontraron a una, después en otro momento encontraron a otra, y así. Y que bueno, ahora también con este gobierno hay ese retroceso, digamos. También sucede. Claro. Acá tendremos que charlar varias cosas y anotar, ¿no? Recuerden que tuvimos el primer trimestre que era de educación en clave antiespecista. Acá vuelve un poquito el tema de la educación, pero no es básicamente todo, porque básicamente en este hablamos de cómo sería si hablamos de incluir a los animales respetándolos. Y entonces un recurso, una mirada es abordándolo desde lo ambiental, ¿no? Recuerden no perder la esencia de cuál sería el proyecto de este artículo. Y entonces toma referentes o toma situaciones que sucedieron. Bueno, pueden seguir buscando o pueden pedirnos, tenemos esos links, por ejemplo, cita lo de la Cecilia, la mona, ¿no? Que fue liberada gracias a otra persona que está muy involucrada, que la van a encontrar, que es la jueza Liberatori, que es la que da todo el marco de sintiencia, sujeto de derecho, ¿no? Va introduciendo, es una mujer que es activista, que está con todos los proyectos veganos antiespecistas. Creo que ella es vegana, no lo sé, pero sé que apoya y da ese habeas corpus, ¿no? Interesante, bastante interesante si vamos por ese camino. Igual como recién nombraban al juez Zaffaroni, él creo tiene un libro de la Pachamama, tiene como algunos acercamientos y toman algunas herramientas de lo que él plantea, algunos activistas de derecho animal y el concepto, por ejemplo, de persona
habitante. En nuestra Constitución en la Argentina, el artículo 41 dice que todos los habitantes tienen derecho a un suelo, un hábitat, un aire libre, ¿no? Etcétera, etcétera. Si entonces consideran a los animales personas, serían igual que un habitante, porque no está claro eso, ¿no? Por eso hay bastante para profundizar en la polémica, porque también cita lo de Ecuador. En Ecuador hubo un caso que es fatal, porque declararon ser sintiente, corríjame si me equivoco, un corderito, creo que era, una ovejita, y igual la pasaron a otro mundo. Dijeron, sí, también es sintiente, pero con esto no alcanza. Pum. Entonces hay un riesgo con la declaración de conceptos y hay que tener mucha amplitud y saber cómo funciona la sociedad, que algo puede ser muy contradictorio. Entonces, son herramientas, ténganlo en cuenta como herramientas. Este proyecto o esta mirada, si se sale en un momento, acá, en otro, es una herramienta más. ¿Por qué? Se podría aprobar, por ejemplo, una ley integral ambiental antiespecista, pero la podrían vaciar también y enseñar de como ellos quisiesen en la escuela que sea. Si es católica, bueno, esto nos enseñan. Si es pública, se enseña y según quién, si la dirección, ¿no? Entramos todo en lo que es la coyuntura. Entonces, eso se necesita que tenga siempre mucho apoyo, mucho trabajo de las redes veganas antiespecistas que bancan eso, porque si no, es fácil para el sistema tomar algo, adaptarlo, proponerlo y se terminó. Por eso les comento esto. Hay una ley que es para que cualquier persona en el Estado reciba educación sobre género y otra sobre ambiente. ¿La aplican? No. Entonces, bueno, como muchas cosas, es una parte de una pelea que estamos dando y es importante, pero por lo menos tenemos que saber cómo funcionan, cuál es una mirada antiespecista y cuál es diferente de una ambiental, qué es lo que hay hecho, qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Bueno, por eso les invito, por ejemplo, a que lean y escriban bastante lo que escribe Silvina Peseta en Ética Animal, porque ella viene trabajando muy a full, muy afilada en esto, con todos los proyectos. Por eso sacó el artículo sobre CONICET, por ejemplo, y hubo otras cosas más. Sobre las leyes también, etcétera. Pero bueno, sobre educación en clave ambiental está todo para hacer y eso es lo más positivo, yo rescato. Y hay matices según también los países y donde se encuentren, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte, alguna sugerencia? Si no, podemos cerrar acá y le damos la palabra a Rebe que nos cuente todo lo que viene haciendo y toda la modificación, que me parece que está bueno dedicarlos unos minutitos a todo lo bueno que se viene. Sí, Gastón. No, nada, ahí dejé el link a la entrevista esa que encontré de la revista esa del vegetariano vegano, no sé qué onda, pero bueno, lo dejo ahí para que le interese. Y buenísimo, Rebe, todo lo que hiciste y lo que estás haciendo. Te felicito y vamos arriba que sale con frita esto. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo y por, y por las buenas palabras, la verdad que lo valoro un montón. Y bueno, justamente la idea y objetivo principal, que un poco es lo que habíamos compartido ahí en el grupo, es no solamente poder darle una nueva identidad visual,